¿Qué tal? Buenas noches. En tiempos de nuevas y necesarias alianzas, de diálogo y de consenso imprescindible, parece de lógica también que los localismos en Andalucía tengan de una vez por todas sus días contados. A nadie se le escapa que la rivalidad entre las dos principales ciudades de nuestra región, Sevilla y Málaga y Sevilla, alimentada por lo que los analistas políticos han denominado, dirigentes miopes, ha dificultado el progreso de esta tierra en algunos aspectos y ha generado desigualdades entre unas provincias y otras, entre unas ciudades y otras. Ni siquiera el hecho de que durante los últimos 4 años, por ejemplo, las alcaldías de ambas ciudades hayan estado bajo el mismo signo político ha ayudado a unar esfuerzos imprescindibles para el progreso en común. También en este caso ha sido el movimiento ciudadano el que ha propiciado que ahora parezca que las cosas vayan a cambiar, que se vaya a trabajar de manera conjunta por un eje Sevilla-Málaga, Málaga y Sevilla, que propiciará un progreso común en Andalucía. Al menos eso es lo que en los últimos días se nos ha vendido desde las instituciones públicas. El pasado 4 de mayo quedó constituida la Asociación Unión Cívica del Sur, en la que alrededor de medio centenar de personas de distintos estamentos de nuestra sociedad civil sevillana y malagueña están decididos a trabajar por ese esfuerzo común, por el progreso común de Andalucía. Incluso en su estructura propia tienen 2 presidentes, copresidentes, como se llaman ellos. Por un lado, el que fue alcalde de Málaga por UCD, Luis Merino, y en el otro caso, el que fue también alcalde de Sevilla por el Partido Socialista, don Manuel del Valle, y que esta noche se sienta con nosotros aquí en el plató de Ondaluz Televisión. Don Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Ondaluz. Buenas noches y muchas gracias. ¿Qué es esto de la Unión Cívica del Sur o Civisur? De la Unión Cívica del Sur de España. Pues es simplemente, como usted ha dicho, la unión de personas que estamos en la sociedad civil. Personas que evidentemente tienen su ideología diversa, que incluso hemos estado activamente participando en la política, pero también hay funcionarios, hay empresarios, hay intelectuales y, en cualquier caso, pura y dura sociedad civil, que no tenemos ningún tipo de vasallaje, dependencia con ninguna organización política. Pero evidentemente que sabemos que la estructura del Estado es y está en función de partidos políticos que son los que representan a los ciudadanos y son los que dirigen administrativamente al país. Y por tanto nuestra función es simplemente aportar ideas para que esos representantes políticos de los ciudadanos, si quieren, las tomen, las acepten y las pongan en marcha. La labor nuestra es generar esas ideas y hacer lo posible, evidentemente, que se tomen en consideración. Y punto. Intentaremos profundizar enseguida en esas ideas. Me comentaba solo hace unos momentos que la repercusión que ha tenido en las últimas semanas este movimiento, esta Unión Cívica del Sur de España, quizá les ha cogido de sorpresa, porque no era la intención de ustedes trabajar públicamente por esa unión de esfuerzos, ¿no? Venían ustedes trabajando hacia tiempo atrás. Año y medio. Hace año y medio que, como yo le decía, hemos estado en la clandestinidad. Y hemos estado trabajando tranquilamente hasta que llegó un momento en que decidimos constituirnos como asociación. Y una vez constituidos como asociación, evidentemente había personas o personalidades dentro de esa asociación que requería el salir a la luz pública y, sobre todo, presentarnos públicamente a aquellas autoridades que en un momento determinado van a tener o que acoger nuestras ideas o rechazarlas. No pasa nada. Nuestra función es intentar hacer cosas. Nos presentamos ante la presidenta de la Junta de Andalucía y ante los 2 alcaldes, el alcalde de Málaga y recientemente el alcalde de Sevilla la pasada y el alcalde de Sevilla. Y ambos creyeron que era absolutamente buena la idea y tomaron la decisión, adoptaron la decisión de reunirse los 2 en ambas ciudades
con objeto de colaborar también en la idea, al menos en ese gesto. Y eso se ha hecho. Ya ha estado aquí el alcalde de Málaga, se ha reunido con el alcalde de Sevilla, don Juan Espada. Aunque les haya molestado un poquito a los suyos. ¿A los míos cuáles? No, a los suyos no, a los del señor de la Torre. ¿Les molestó un poquito esa visita y esa...? Bueno, nosotros no queremos entrar ahí. Ni podemos ni queremos entrar en ese tipo de pugnas, porque creemos que precisamente eso es lo que se trata de evitar. Y por tanto, en la asociación hay gente que ha sido cargo público del PP y gente que ha sido cargo público del PSOE, y lo tenemos olvidado y asumido, y por tanto en esas guerras nos vamos a entrar. ¿Qué les hace pensar a ustedes que esta vez sí va a ser posible que esa pelusilla que decía Luis Merino el día que estuvo aquí en la reunión con el alcalde deje de existir realmente, al menos en la rencilla política? Desde el momento en que no haya agitadores, en que no haya nadie que interesadamente vuelva a sacar a relucir ningún tipo de rivalidad, ningún tipo de rivalidad malsana, pues yo creo que eso irá desapareciendo y se irá diluyendo poco a poco, porque realmente es algo que no conduce absolutamente a nada. Y yo el otro día, hablando con unos amigos, les decía, yo he sido alcalde de Sevilla, mi padre es malagueño, y no ha sido ningún inconveniente el que el hijo de un malagueño sea alcalde de Sevilla. Y tengo familia, una hermana mía era malagueña por nacimiento, y tengo mucha familia en Málaga, en la provincia de Málaga, porque son de allí. Y creo que eso ni ha sido inconveniente, ni creo que lo pudiera ser. ¿Por qué van a hacer otras cosas? Y, por tanto, tenemos que empezar a ignorar, no a olvidar, sino a ignorar cosas que puedan desunir y a trabajar en aquello que sí podamos considerar como cosas que unen. Decía el alcalde de Málaga el otro día aquí que la descentralización practicada desde el gobierno andaluz había propiciado mucho ese distanciamiento o ese enfrentamiento estéril, él decía, sobre todo entre estas dos ciudades. No lo sé, es posible, no lo sé. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia, durante el tiempo que fui alcalde, que evidentemente la ciudad de Sevilla fue muy beneficiada en aquella época, no sé en detrimento de quién, ni quiero ponerlo sobre la mesa en este momento, por una sencilla razón, y es que en mi época a mí me tocó poner la ciudad de Sevilla al día y a punto para la Exposición Universal. Y lógicamente hubo que transformar la ciudad. No solamente transformar la ciudad, sino invertir todo lo que hizo falta para que Sevilla fuera la sede de la Exposición Universal. Pero eso también benefició a otras provincias. Y eso quizás no se ha puesto suficientemente de relieve. Por ejemplo, el hecho de que Sevilla fuera la sede de la Exposición Universal dio lugar a que se implantara un medio de comunicación como el AVE. Y el AVE pues afectó y está afectando a toda Andalucía. La Exposición Universal hizo que se mejoraran las comunicaciones por carretera entre Sevilla y Málaga, por ejemplo. Y le digo el caso concreto, no solamente la conexión transversal de Andalucía, lo que se llamó la autovía de Andalucía, sino, por ejemplo, la nueva conexión a través de la Cuesta de las Pedrizas. Eso no existía antes de la Exposición Universal y se hizo expresamente en aquella época. Y así otras muchas cosas, que quizás pues todo se le atribuyó a Sevilla, pero en realidad era un bien para toda la comunidad. Pero yo creo que debemos pasar páginas. Entonces, ver qué es lo que queda por hacer o qué cosas se pueden hacer y sobre todo qué cosas son beneficiosas para ambas partes. Y no se trata de imponer ningún proyecto, sino decir, aquí está la idea y los que tienen la obligación de estudiarla, que la estudien y si pueden ponerla en práctica, que la pongan.
Hay quienes piensan que es que desde aquel momento y aquellas grandes inversiones que algunos vieron equivocadamente como un beneficio excesivo a la capital de la comunidad autónoma, ha hecho que Sevilla haya venido pagando de entonces a ahora quizás cierto complejo de capitalidad. Bueno, y quizás también se hayan puesto en boca de algunos dirigentes políticos algunas expresiones que han podido suscitar recelos por suponer que eso podría remover otra vez determinados privilegios que pudieran dar lugar a una distinta consideración entre ambas capitales también. Habla usted de pasar páginas, de mirar hacia aquellas cosas que pueden beneficiar a todos en conjunto. ¿Qué se pueden aportar mutuamente Sevilla y Málaga y Sevilla? Porque Málaga tiene muy bien estructurada a lo mejor toda su política turística, cultural. Sevilla, ¿qué puede aportar ahí? Pues en eso estamos precisamente. Se han constituido una serie de equipos de trabajo, que ya digo, con profesionales de primer nivel, que están estudiando precisamente esos proyectos que se pueden presentar. Me va a perdonar que no cite ningún proyecto porque precisamente están ahora en estudio y a lo mejor alguno de ellos se desecha porque se considere que no es conveniente o que no es posible, pero en cualquier caso lo que sí le digo es que para final de septiembre sí vamos a hacer una presentación pública de nuestra asociación y allí sí vamos a poner sobre la mesa cuáles son aquellos proyectos que se han estudiado, que se vienen estudiando desde hace tiempo y que consideramos viables desde el punto de vista de la idea a presentar a la Administración y a la sociedad, evidentemente. Entonces, lo que sí le puedo decir es que hay proyectos de tipo cultural que no solamente son proyectos que deben unir a las capitales, Sevilla y Málaga, sino hay que considerar que hay un canal de ciudades muy importantes históricamente, entre Sevilla y Málaga, como pueden ser Antequera, Osuna, o Carmona, o Alcalá, que tienen mucho que aportar y mucho que decir desde el punto de vista turístico, pero son entidades o ciudades que están al margen de ese circuito y que posiblemente habría que integrar de alguna forma, estableciendo ese eje. Y se habla de eje porque hay que tener en cuenta que grandes aglomeraciones urbanas en este momento, como puede ser, y es pasar a otra dimensión, pero que son grandes ejes. Los Ángeles no es una ciudad, Los Ángeles es un conjunto de grandes ciudades dentro de un eje. Y son 100 kilómetros o 120 o 150 kilómetros de ciudad. Bueno, aquí no se trata de hacer tampoco una macro ciudad, sino se trata de que todo lo que hay en ese eje tenga también su oportunidad. Y por supuesto para ello pues hay que conseguir que la comunicación sea fundamental. Y uno de los ejes también de estudio son las comunicaciones entre ambas ciudades. Hay un proyecto que está en marcha, que es el bypass en el AVE Sevilla-Málaga a través de ese bypass que decía a la altura de Almodóvar del Río. Bueno, pues esa ha sido una idea de un miembro de la asociación, que el Ministerio de Obras Públicas español tuvo a bien adoptarlo en su momento como la idea de una empresa, de un malagueño. Él lo expuso en el Ministerio, a los funcionarios del Ministerio les pareció una buena idea y hoy día está ya en información pública. Bueno, pues eso puede ser un ejemplo. Parece entonces más fácil que cuando uno decide presentar a la Administración un proyecto de forma más privada, puede llegar a tener más éxito que si lo promueve una Administración en concreto. No, lo que ocurre es que cuando se plantea desde un privado, el privado solamente pone sobre la mesa una idea. Y esa idea, si es buena, los funcionarios pues la acogen y la elaboran. Cuando esa idea parte de otra administración, ahí entran en pugna y entran en colisión otro tipo de intereses. Y puede ser que una idea buena colisione con intereses de otro tipo. Y se queda en un cajón. Eso está pasando. Puede haber pasado. ¿Y eso quieren ustedes corregirlo? Bueno, queremos que, tanto que se habla de la sociedad civil,
y se habla de qué pasa con la sociedad civil. Y yo mismo lo he dicho muchas veces. ¿Qué pasa con la sociedad civil? Que está desaparecida. Bueno, pues vamos a ponerla en marcha. La imposibilidad de que el metro de Sevilla haya crecido puede haber sido un proyecto víctima de ese enfrentamiento entre administraciones o de esa confrontación de intereses. Y más cosas. El metro de Sevilla hay que tener en cuenta que yo como alcalde lo paralicé. Con una campaña que decía un túnel sin salida. Sin salida. Y yo tenía mis razones para la paralización, que evidentemente al hacerlo yo como alcalde del Partido Socialista, pues hubo quien no quiso entender las razones que había para eso, y yo si quieres se las puedo explicar en un momento. ¿Qué razones había? Pues estamos hablando del año 1983-84, donde se sabía ya que Sevilla iba a ser sede de una exposición universal y que como condición previa había que elaborar un plan de ordenación urbana de la ciudad. Y ese plan de ordenación urbana de la ciudad iba a generar una ciudad distinta de la que existía antes y con relación a la cual se había proyectado un metro. Entonces la pregunta mía, poniéndola en términos vulgares, es: cuando una pareja se va a casar, ¿qué hace antes? ¿Se compra los muebles de la casa y después elige el piso? ¿O primero elige un piso y después se compran los muebles que sean los adecuados a ese piso? Yo creo que es lo segundo. Bueno, pues en Sevilla había que adecuar la ciudad, y una vez que se viera el resultado de esa ciudad proyectada, por dónde iban a ir los crecimientos de la ciudad, cuáles eran los nuevos barrios que se iban a crear, cuáles eran los nuevos sistemas de comunicación internos, los sistemas generales, entonces es cuando habría que adecuar las líneas de metro a esos crecimientos. Y sobre todo había que tener en cuenta que el metro proyectado era un metro de ciudad y el metro necesario era un metro de área metropolitana. Luego era un metro distinto. Había que paralizarlo, había que ver qué ciudad resultaba del plan de ordenación urbana, y en función de esa ciudad resultante, donde no existían los Bermejales, ni existía, por ejemplo, Sevilla Este, ni existía, por ejemplo, toda la conglomeración urbana que hay alrededor de Santa Justa. Eso no existía. Y eso, basta ver fotografías aéreas de la ciudad de ese momento. No existía la calle Torneo. Bueno, pues en función de todas esas variables de la ciudad, vamos a rediseñar el nuevo metro. Y la resultante es que otros partidos políticos, que no el mío, hicieron el rediseño de ese metro. Y no ha pasado nada. Lo que pasa es que llega un momento en que el gobierno central o la comunidad autónoma dice: pues en este momento no hay dinero. Y ya eso es otro problema. Pero desde el punto de vista de la racionalidad administrativa y técnica, se hizo lo que había que hacer. Yo soportaré con estoica tranquilidad todas las cosas que se digan, pero tengo el convencimiento de que hice lo que tenía que hacer. ¿Y ahora estamos en el momento de terminar de comprar los muebles para esta casa llamada Sevilla? Estamos en el momento de amueblar la casa. ¿Y ustedes confían en que haya una respuesta positiva por parte del Gobierno central en este caso? Por ejemplo, que ya el otro día la presidenta decía: intentaremos ir sacando proyectos de metro, pero el Gobierno central tiene que participar, como ha participado. Sí, pues yo le voy a contar una anécdota. Yo estuve en aquellos años, estuve haciendo una visita a la ciudad de Lyon. En Lyon, en el año 1986-87, solamente había 2 líneas de metro. Y le pregunté al alcalde, ¿y vais a hacer más líneas de metro? Y me dice: mira, el metro es un sistema de transporte que solamente pueden soportar ciudades muy ricas. El metro es un sistema de transporte, como todos los sistemas de transportes públicos, deficitario, en el que hay que hacer una gran inversión, que esa se puede decir que es a fondo perdido, pero que después hay que pagar el gasto corriente, que es el funcionamiento anual.
Y el sistema de transporte de metro, en la actualidad, con los precios que se cobran, difícilmente llegan a pagar siquiera el gasto corriente. Entonces, hay que pensar si hay dinero o no hay dinero. Y eso hay que explicárselo a la gente. Porque la gente dice, hay que hacer esto. Bueno, ¿y de dónde sale el dinero? El dinero sale de los impuestos. No se ha inventado todavía ningún otro sistema. Mejor dicho, se han utilizado otros sistemas y ahí está Grecia. Grecia ha derrochado dinero y no puede pagarlo. Bien, si queremos ese sistema vamos a derrochar dinero. Pero si queremos hacer un crecimiento ordenado de nuestras ciudades, pues hay que hacer cálculos. Si me permite la digresión. Hacer política es simplemente elaborar todos los años un presupuesto, nada más. Sabemos que tenemos, por ejemplo, 100 o 1000 y hay que repartir esa cantidad. Y ahí entra la política, en cómo se reparte. Entonces, unos políticos pondrán el acento en la sanidad, en el transporte, en los servicios públicos que sean. Y otros políticos de otra ideología distinta lo pondrán en otras cosas. Pero al final son 1000, no son más. Por eso digo que la política es elaborar un presupuesto todos los años y gastarlo. Porque hay gente que no sabe gastarlo. Y al final se encuentran muchas ciudades con que no se han gastado el presupuesto. Y eso es ser un mal político. ¿Y usted dónde pondría el dinero de ese presupuesto hoy por hoy? Hoy por hoy pues lo pondría en la educación, en la sanidad y en el transporte. ¿A nivel local? Porque estos son materias más a nivel regional. Lo pondría en la educación, mantener bien los colegios, sostener bien esos colegios, en el transporte evidentemente de la ciudad y sobre todo también en el mantenimiento de esas ciudades de esos barrios marginales donde por las circunstancias actuales que estamos padeciendo pues hay muchas necesidades. ¿Apoya usted entonces esa nueva apuesta por recuperar los proyectos de crecimiento del metro en Sevilla? Sí, por supuesto, porque es un sistema de transporte limpio, cómodo, seguro y que tiene un problema con relación al sistema de superficie, y es que el sistema de superficie tiene una gran flexibilidad en cuanto a su funcionamiento, en el sentido de que si hoy pasa por esta calle, pero esta calle, por la razón que sea, tiene unas obras, es posible cambiarlo por otra calle. El metro no. El metro, si hay un problema, se paraliza, porque no tiene calles alternativas. Pero en fin, esos son los pros y los contras. Claro, de cada proyecto. Señor del Valle, y en todo esto del eje Sevilla-Málaga, de aunar los esfuerzos y demás, escuchándole y viendo las acciones que ustedes están llevando a cabo, entonces ya no nos extraña que, por ejemplo, al frente de consejerías como Educación y Conocimiento, Economía y Conocimiento y Educación, se haya puesto a 2 rectores, uno de Sevilla, otro de Málaga, y que al frente de la Consejería de Turismo se haya roto la tendencia y ahora haya un consejero de Sevilla. ¿Todo parece que camina hacia esa confluencia, entonces? Bueno, yo le diría, puntualizaría su pregunta. Hay 2 consejeros y, curiosamente, los 2 consejeros son miembros de la asociación. Tanto don Antonio Ramírez Alellano como doña Adelaida eran miembros de la asociación a título personal, no como rectores, sino a título personal. Creían en ese proyecto y dijeron, estamos dispuestos a participar. Curiosamente, el gobierno andaluz ha considerado que eran 2 personas tan válidas como para tenerlos como consejeros. Ya es un paso que hemos dado adelante. Eso abre esperanzas. Sí. Y por otro lado, yo creo que para dirigir el turismo en una región solamente hace falta una cabeza que sepa de qué va la cosa, sea malagueño, granadino o jiennense. Económicamente, hablando, señor del Valle, ¿habrá pugna entre ambas ciudades por la zona franca? Yo es que creo que... Algo se ha hablado al respecto, ¿eh? Sí, es que creo que ese es uno de los temas, se lo avanzo, que se está estudiando. Se está estudiando porque
cuál es el futuro de los puertos en Andalucía. Una zona franca, en definitiva, está referida a una entrada de mercancía. Y una mercancía entra o bien por un puerto seco que se llama, o bien por un puerto de mar. ¿Y cuáles son los puertos de mar de entrada de mercancías en Andalucía? Vamos a ser serios. Solamente hay uno, que es Algeciras. El resto, pues está Cádiz, que tiene su función. Málaga ha pasado de ser un puerto de mercancías a ser un puerto de turismo. Pero el resto, Sevilla todavía está por ver si se puede mantener como puerto. No, vamos a ser serios. Hay que ser muy serios. Y aquí en Sevilla se ha cometido lo que yo no me atrevería a calificar, que es poner primero los muebles y después el piso. Hemos hecho una esclusa para que entren unos barcos que no se sabe si van a llegar algún día. ¿Por qué? Porque para que lleguen previamente había que tener resuelto el dragado del río. Entonces hemos puesto el carro delante de los bueyes. Eso es así, no estoy diciendo ninguna butada, estoy simplemente reconociendo unos hechos. Hemos construido una esclusa para que entren más cómodamente los barcos que ya podían entrar antes, porque los nuevos no se sabe si van a poder entrar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Paralizamos el proceso ahora? No, si no se trata de paralizar, se trata simplemente de saber si hay autorización o no para dragar el río para que puedan entrar barcos de más calado. Todo indica que... Y después otra cosa en la que nosotros difícilmente podemos influir, saber si las compañías marítimas propietarias de esos barcos les interesa llegar hasta Sevilla con su carga o les interesa más dejarla en otro puerto. Y eso ya es una decisión mercantil pura y dura del mercado libre. Eso es así. ¿No le ve usted futuro a la zona franca? Puede ser una zona franca seca, el puerto seco que se llama, que son mercancías que entran por avión, mercancías que entran por ferrocarril y que se depositan en zona franca. Bueno, propondrán ustedes un replanteamiento del proyecto. Estudiaremos ese, porque se está estudiando. Hay sobre la mesa muchos más, señor del Valle, pero el tiempo en televisión no da para tanto y cabría hablar de ese Caixa Forum pendiente, de ese proyecto de recuperación de las atarazanas. En materia cultural, a Sevilla todavía le quedan algunas cuestiones importantes pendientes. A Sevilla le sobra mirarse en el ombligo. ¿Todavía seguimos en esa? Yo se lo digo como exalcalde de la ciudad. Y algo sé. Exalcalde bastante activo. Usted junto con el señor Uruñuela quizás han sido los dos únicos exalcaldes que han estado siempre participativos. Una vez que han concluido su periodo, no se han, vamos a decir, escondido. No sé si es una palabra correcta sí. O no. Han decidido seguir participando de los actos públicos, de los actos institucionales, bueno, representando a su ciudad, ¿no? O a la institución en el momento que hayan estado al frente de la que haya correspondido. Quizás porque tenemos una procedencia distinta, a lo mejor, del resto de los alcaldes o por otras razones. Tanto don Luis Uruñuela y yo éramos, digamos, personas activas en la política en la época de la ilegalidad o de la clandestinidad, desde nuestra época en la universidad. Hemos sido personas muy activas políticamente. Entonces, creíamos y seguimos creyendo que la política no solamente se hace en las instituciones, sino que se hace al margen de o incluso en contra de. Lo seguimos pensando así. Pero en este caso no van ustedes en contra de nada. No, vamos simplemente poniendo papeles encima de la mesa. Pero en aquella época, y estoy hablando de los años 60, de los años 70, años en que yo era abogado laboralista con un despacho abierto en Capitán Viguera, junto con Felipe González y con Rafael Escuredo, pues estábamos luchando en contra de una situación establecida. Y por tanto, cuando yo llego a ser alcalde de Sevilla, pues tengo una historia pasada. Y cuando dejo de serlo y vuelvo a ser abogado, no tengo por qué renunciar a mi pasado, ni tengo por qué renunciar a mis ideas, sino simplemente
intentar mantenerla desde otro estatus. Y ese estatus es el de exalcalde, que evidentemente me da otras posibilidades. Sin embargo, ¿no se encuentra usted cómodo en la actividad más pública? No. Si en un momento dado le propusiesen volver a la política activa, ¿usted cómo lo vería? Me exilio directamente. Me voy a París otra vez, porque no estoy dispuesto a volver a la política activa. No, porque ya uno tiene una edad que no está para eso. No sé para qué estoy, pero por supuesto para la política activa no. Y además porque son otros tiempos en los que la política se hace de otra forma, distinta, no sé si mejor o peor, pero distinta. Las personas que lo hacíamos antes partíamos de un conocimiento mutuo, incluso de una amistad que solucionaba muchos problemas que hoy son difíciles de solucionar, porque no existe esa relación personal ni esa amistad. Y amistad no quiere decir connivencia, sino simplemente quiere decir relación personal que puede solucionar problemas distintos y enfrentados. ¿Cómo ve usted este asalto, vamos a decir, de los movimientos ciudadanos a las instituciones? Se ha dado siempre. Lo que ocurre es que hubo un momento en que los movimientos ciudadanos, digamos que participaban y confiaban en los partidos políticos y confiaban en que los partidos políticos iban a ser la correa de transmisión de sus inquietudes y de sus problemas, y hoy día, al parecer, esa confianza se ha roto. Y por eso los movimientos ciudadanos deciden participar directamente. ¿Han dado razones los partidos para desconfiar? Es posible que eso haya sido así, pero estoy viendo dos cosas. Una, que se corre el peligro de que esos movimientos ciudadanos acaben convirtiéndose en partidos políticos, con lo cual se habrá cerrado el círculo y otra vez vuelta a empezar. Y por otro lado, que cuando muchos movimientos ciudadanos y muchos movimientos con orientaciones políticas muy diversas se unen para tratar temas, pues esa conjunción de ideas y de intereses puede llegar a estallar más pronto que tarde. Y la prueba está en estos días. ¿Teme usted que esa necesidad de apoyarse en ese conglomerado de ideas y de partidos que tiene ahora el señor Espada en el gobierno de la ciudad le pueda estallar en un momento dado y no pueda concluir 4 años de mandato? Porque es complicado gobernar en minoría y apoyado en algún partido de tendencia un poco más radical, ¿no? Bueno, no sé si le ha dado algún punto consejo, número 1. ¿no? Yo he gobernado en minoría. O sea, he gobernado en mayoría y he gobernado en minoría. Punto número 2. Yo confío en Juan Espada, en el temple de Juan Espada y en su personalidad para pensar que va a ser capaz de resolver los problemas que se le vayan planteando. Y punto número 3. Es evidente que van a planteársele problemas. Eso es así. Lo que ocurre es que, a diferencia de la época en que yo goberné en minoría, año 1987, 1991, las personas que estaban en la oposición, en muchos casos éramos amigos personales, con ideas políticas distintas, pero amigos personales. Y esa amistad personal hacía que muchos problemas pudieran resolverse en un punto de encuentro. No sé si eso hoy día es posible. ¿Le ha dado algún consejo o él le ha pedido algún consejo? Yo no doy consejos a nadie. A nadie. ¿Ni aunque se los pidan? Si me los piden, ya veremos. O sea que no se lo ha pedido. No me lo ha pedido, evidentemente. Y si me lo pidiera, pues le diría, mira, se lo he dicho. Digo, mira, alcalde, estos tiempos son distintos. Yo tuve que solucionar problemas distintos en tiempos distintos. No te podría dar un consejo sobre algo que está en otro tiempo, con otras personas y con soluciones muy diversas.
O sea, que lo ha dejado usted. No. Estoy dispuesto a colaborar con la sociedad en aportar soluciones a problemas, si es que los tienen, pero evidentemente partiendo de esos supuestos previos. Y es que eso, que a mí no me gusta dar consejos a nadie porque se puede malinterpretar. Pues, señor del Valle, hemos llegado al final. Yo seguiría hablando con ustedes muchísimos temas porque seguro que tiene respuestas para todos ellos. Los dejamos en cartera porque como tendrán ustedes que presentar públicamente esos proyectos que ustedes quieren que salgan adelante en esa confluencia Sevilla-Málaga, Málaga-Sevilla, yo le invito a que volvamos a tener una conversación y que profundicemos en esos proyectos que pongan ustedes sobre la mesa, si le apetece. Muy bien. Y con relación a eso que usted decía, yo le recordaría aquello de que más habla el diablo por viejo que por diablo. Y en mi caso, pues simplemente es la edad, no es otra cosa. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y suerte en este proyecto, porque la suerte que tengan ustedes será al final la de todos los andaluces y el progreso de todos los andaluces, seguro. Eso esperamos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Regresamos con más actualidad el lunes, como siempre, a las 9 de la noche. En esa ocasión les citamos para hablar con el nuevo delegado de Seguridad, de Movilidad, de Fiestas Mayores y del Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera. Eso será el lunes a las 9 de la noche. Hasta entonces, que descansen y disfruten el fin de semana.